Sí, yo me Nunca echo... fumo, pero hoy fumaría. Pues, ¿quieres? Solo para hacer algo que nunca haría. Sí, ¿no? Estoy así. Bueno, no sé si... Sí, ¿Quieres tabaco? quiero. Es una obra que surgió en ese tiempo de clandestinidad, durante durante la pandemia, en clandestinidad porque no nos podíamos juntar y nos juntábamos con Martín. Eh, pero la idea era que sea una obra que pueda mutar y adaptarse al tiempo presente, también porque sabía que había un gran movimiento futuro que era esto de venir para aquí, a Madrid. Y la obra ahora está adaptada a este nuevo comienzo, como esta idea de empezar de cero en otro lugar, eh, siendo, siendo sudaca, pero al mismo tiempo con el privilegio que, que tengo de ser, bueno, dedicarme al arte y en este contexto de presentar mi trabajo. Entonces, en esa contradicción juega un poco la obra, o se adaptó un poco, la adaptamos a ese juego, eh, entre, entre la victimización de eh, ser sudaca y estar como inmigrante y a la vez ser consciente de es una victimización esto, porque en realidad no es tan así. Eh, y también hablamos del pasado, de cómo las historias se repiten, porque mi bisabuelo, en realidad digo que es mi abuelo en la obra, pero es mi bisabuelo que yo por eso mi apellido Otero era de Galicia, España, y cómo las historias se repiten. Él fue a Argentina a buscar de alguna manera un futuro, eh, volvió de regreso porque no pudo de alguna manera ser inmigrante. Hay una historia también muy linda de entre medio, o muy fea, que es linda porque es muy fea, que no la voy a contar ahora, pero de alguna manera habla también de las repeticiones, la pieza, de cómo no nos podemos escapar a esas repeticiones que están inconscientemente en el cuerpo. Eh, es que justamente es el límite con el que jugamos en Love Me con Tato, pero también es, digamos, el juego que hago en todas mis obras, o el interés que tengo, cómo la ficción transforma la vida y cómo la vida transforma la ficción, al punto de perderme en ese no saber qué es ficción y qué no, mejor dicho, qué está ocurriendo por, por, porque la mente está llevando todo eso a un lugar de ficción, como invento, primero imagino la tragedia y después ocurre, o de tanto de pensarlo después ocurre, o es al revés. Un poco plantea eso la obra, entonces no es que hay una zona de verdad y otra de ficción, más allá de que todo está en ese límite y que todo roza con la verdad o con la historia real, entre comillas, porque es la subjetividad, ¿no?, de cada uno que cuenta. Yo decido contar la realidad de tal modo y es mi propia verdad, pero mi hermano la va a contar de otra manera y va a ser su propia verdad. Eh, entonces todo está en ese límite, digamos. El deseo de fumar cuando nunca fumo, por ejemplo. El Eh, deseo de hacer las cosas sí, que no hago que no normalmente. hago normalmente como ahora. Sí, claramente, claramente hay un deseo, y también están las zonas como esto, el ejemplo de lo que no haría, donde no está el deseo también. Como, como que no todo es porque está el deseo voy, sino que hay un costado en el que no se tiende a mirar, que es el lugar que a mí también me interesa, que es el que le doy la espalda, el que no me animo a mirar por dolor o por lo que sea. Ese es el lugar también interesante que me lleva, que quizás no tiene que ver con el deseo, quizás con todo lo contrario, con la pereza o con, sí, o con,
no sé, con otras cosas. Pero también hay una impulsividad que es lo que me lleva a crear, que tiene que ver con mi tendencia a la impulsividad en la vida real. Trato de dirigirla bien hacia el territorio del arte, de la escritura o de la ficción, eh, y que esa impulsividad muchas veces tiene que ver con el deseo, o a veces con la ansiedad, o a veces con zonas oscuras, y esa es la parte que también trato de dominar, que no me domine a mí, porque a veces la ansiedad no le juega a favor a una obra, a la búsqueda, mejor dicho. Bueno, Love Me viene después de Fuck Me, que es la obra en la cual no puedo caminar porque, bueno, un problema en la columna y me operan y estreno así recién operada y hablo del dolor físico y de la imposibilidad de bailar, etcétera, etcétera. Y Love Me viene después y es una obra que me quedo quieta durante 45 minutos. Y, y esa quietud tiene que ver quizás con el tiempo para pensar desde dónde volver a bailar. Digo, ahora que el cuerpo me da, que puedo, cuál es la reflexión de cómo volver a bailar. Sin ponerme en un lugar de, bueno, el extremo me hace mal por idea, sino como el extremo me hace mal por, por, por práctica, digamos. Pero lo que se pregunta Love Me es qué hago con la violencia que llevo adentro, como qué pasa cuando la violencia no, cuando la ira no se puede expresar, también es dañina como la violencia, digamos. Es tanto la violencia en sí misma como el intento de reprimir esa violencia. Entonces, la obra un poco plantea esa pregunta de qué hacer con la violencia y cómo es la nueva manera de bailar. Y ese tiempo de reflexión es un poco el tiempo tedioso de la obra, porque es una obra tediosa, porque hay que detenerse a escuchar o a observar los pensamientos que de algún modo mis pensamientos son una proyección del espectador que piensa al mismo tiempo o observa sus pensamientos a partir de los pensamientos de otro. Es un poco ese juego de observación y que solo lo da el tiempo, que también tiene que ver con la idea de amar, del amor, que tiene que ver con el tiempo, quizás. Siempre con una protección de realidad, o sea, como siempre está resguardada. Nunca pienso en la violencia real dentro de la ficción, siempre está ensayada, está coreografiada. No, no es una violencia real, pero sí es real el cuerpo que siente o que encarna esa violencia de representación. Eh, y ese es el marco de protección, me parece que es, o de canalización en el cual el cuerpo puede expresar y hacer catarsis, pero resguardándose en ese marco que es técnico, puramente técnico. O sea, digo, no quiere decir que no ocurra a veces que se lastime un poco la voz y no sé, si se excede, si se lastima un poco el cuerpo, si se excede, como que esas son las atenciones que hay que poner, pero lo pienso como con una rigurosidad de cuidado y de disciplina excesiva para cuidar y para poder sostenerlo en el tiempo. Quisiera hacer más posible la vida y, y que, y que las obras sean más, no sé, que sean lo que sean, pero me gustaría como que el proyecto no es tanto en la obra, sino en la vida,
un poco por eso hago obras, porque es como una salvación a la vida. En esa cita que dijiste, que es como me cuesta mucho vivir, entonces me encantaría que las obras puedan llevarme a un lugar menos oscuro, más sano, digamos. Y a veces me hago la pregunta si lo que mueve es la intensidad, cómo hacer para que no sea la intensidad del dolor lo que hace la obra, sino que la obra pudiera ser interesante en otros aspectos, más, no sé, hacia otras zonas menos solemnes o menos, bueno, no sé si son solemnes porque siempre estoy tratando de trabajar con el humor, pero menos solemnes para mí, como menos trágicas, menos imposibles de cargar en el proceso de trabajo, porque después cuando pasan ya se vuelven como esto, como un juego, pero en el momento que las estoy haciendo me atraviesan completamente. Entonces quisiera eso, como que no tanto la ambición tiene que ver con la idea artística, sino con la idea más personal, más de persona. Un escritor mexicano que se llama Juan Villoro, o Villoro, no sé, la otra vez decía en una entrevista, es más fácil ser un buen artista que una buena persona.